buenas tardes. Bienvenidos a Posta Política y Sociedad para la Transformación Argentina. Lautaro Bravo es mi nombre, Manuela Oya, mi compañera. ¿Cómo te va, Manuela? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, y hoy tenemos de invitados al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Bienvenido a los medios de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal? Un gusto estar acá y compartir con ustedes. Bueno, qué bueno. Nuestra idea para la conversación de hoy es por ahí repasar algunas ideas sobre la seguridad, sobre cómo se hace la seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero también hacer un poco de foco en la participación ciudadana, que sabemos que es un tema fundamental para la provincia. Así que, si les parece bien, podemos ya arrancar. ¿Cómo se hace la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Javier? Bueno, la seguridad la hacemos entre todos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Pensar que la policía va a resolver la seguridad es, por lo pronto, ingenuo, naif, ¿no? La verdad que la seguridad, nuestra ley dice que la seguridad es un estado de hecho basado en el derecho, en el que todos tenemos garantizado lo que necesitamos para vivir, la vida, la libertad, nuestros bienes. Entonces es un hecho eminentemente político, ¿no? O sea, tenemos que construir una seguridad. Y a la hora de construir la seguridad nos lleva directamente a la idea de la convivencia, de cómo convivimos. Porque en general los delitos surgen cuando alguien decide transgredir la ley, ¿no? O sea, de manera más consciente, más inconsciente, pero hay una transgresión a la ley que implica un daño para un semejante. Entonces, tenemos que poder tomar conciencia de la dimensión que implica eso, ¿no? La dimensión que tiene que ver con convivir armónicamente en una sociedad. Entonces es mucho más complejo pensar cómo construimos una sociedad segura, que eso nos lleva a una sociedad justa, ¿no? Que hablar de la inseguridad o del delito. Sobre eso escuchábamos y leíamos información y escuchábamos algunas de sus entrevistas, de que hay en un contexto muy particular, ¿no? Se ataca el tema de la seguridad o el problema de la inseguridad, que vendría a ser una suerte de efecto, y estamos en lugar de ir hacia las causas, ¿no? Esto es decir, bueno, ¿dónde están las causas de la inseguridad? Y efectivamente venimos de años con un discurso más bien progresista, si se quiere, que habla sobre la desigualdad, sobre los problemas de inclusión, y por otro lado un discurso más bien punitivista que pone el foco solamente en el efecto. ¿Cómo se convive en ese intermedio de esos dos discursos desde la práctica de un ministerio tan importante? Bueno, yo creo que justamente pasa por lograr una síntesis que tiene que ver con entender que por un lado, nosotros, desde el rol del Ministerio de Seguridad, nosotros tenemos política y construir una política pública que venga a tratar de prevenir, a reprimir los delitos, a desarrollar políticas de persuasión del delito y de minimización de la violencia. Hoy tenemos un grave problema de violencia. Si vos ves la estadística de los homicidios, entre el 65 y el 60% de los homicidios que se producen en la provincia de Buenos Aires se producen entre personas que se conocían. ¿Sí? O sea, no es que estamos hablando de personas que no se conocen previamente, y por ahí situaciones que antes se resolvían hablando o a las piñas, hoy se resuelven a los tiros o con un arma blanca. Muchos conflictos intrafamiliares, conflictos de pareja, conflictos de medianera, peleas entre vecinos. Hay una lógica también entre los jóvenes de ganar respeto, de ser el más fuerte, el que manda, que se dirime en una construcción de identidad que tiene que ver con la violencia. Entonces, ahí tenés una lógica que tiene que ver con el rol del Ministerio de Seguridad, con mi función, con tener más de 100.000 personas a cargo, que son las que tienen que cumplir la persuasión, la prevención y la represión del delito. Pero la seguridad, como te decía, es un evento político. Por eso nosotros construimos una política de seguridad integral para la provincia, que tiene que contextualizarse en cada municipio. Y ahí vamos a llegar a la lógica de la participación de la que vos hablabas al principio. Claro. O sea, nosotros creemos que para construir seguridad necesitamos un liderazgo político de cuidado, de políticas de cuidado. Esas políticas de cuidado necesitamos un liderazgo, en principio, del intendente, ¿no? Claro. Siempre los intendentes dicen que son la primera ventanilla, ¿no?, del Estado. Y eso es así, es el Estado más próximo, el Estado local más próximo. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con cómo cuidamos a los vecinos, cómo desarrollamos políticas para que los vecinos se cuiden entre ellos, ¿sí? Claro. Esta lógica de ejercer la autoridad.
Claro. Vos sabés que en pedagogía, Eso iba a decir, porque por ahí la audiencia no lo sabe. Javier tiene una maestría en Ciencias de la Educación, una especialización también orientada hacia las políticas educativas y es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país y que tiene una fuerza policial muy conocida y de muchísima magnitud. De hecho, se nota mucho en tu perspectiva cuando haces énfasis en categorías como convivencia, como solidaridad, cuando en la ley también se hace hincapié en lo individual, pero en lo colectivo, en lo comunitario y en los roles de la geografía se nota mucho tu impronta. Por ahí, para hacer un poco de zoom en esto que mencionabas anteriormente, nos gustaría conocer un poco más de la estrategia que lleva adelante el Ministerio para poder implementar esta perspectiva en materia de seguridad ciudadana, de participación ciudadana para hacerse de la seguridad comunitariamente. Y creo que los foros de seguridad ahí tienen mucho para Sí. contar, digamos, para transmitir. Yo creo que ahí hay dos lógicas. En nuestro ministerio hay una subsecretaría de participación ciudadana que está a cargo de Sol Marco, una compañera, una profesional idónea, pero una compañera altamente comprometida que las 24 horas tiene un equipo gigante que está en todos los barrios. Y hay dos lógicas. Los foros surgieron como una lógica de contralor social de la policía, ¿no? Un espacio de participación donde los vecinos, de alguna manera, le exigen a la policía una rendición de cuentas, ¿no? De cómo ellos ejercen su función pública y una perspectiva de lo que ellos creen que debe mejorar de la política de seguridad. Esa es la dinámica de los foros. Pero a todo eso nosotros le dimos una vuelta de tuerca que tiene que ver con esto que yo te hablaba del ejercicio de la autoridad. El ejercicio de la autoridad no solo es, cuando hablamos de ejercicio de la autoridad, no hablamos de la autoridad de la policía, que está de hecho. Nosotros necesitamos una autoridad de lo público. En pedagogía, autoridad tiene que ver con ayudar a hacer crecer a los otros, con el hacer crecer, ¿no? Con una cuestión que tiene que ver hasta en la autoridad. Y vivimos en una fase del capitalismo donde justamente lo que se ha debilitado es la autoridad de lo público, la autoridad de las instituciones del Estado, la incapacidad que tiene el Estado. Vos fijate que tenemos un presidente que todo el tiempo pone en tela de juicio al Estado, a la capacidad, a las regulaciones, ¿no? Ellos buscan desregular todo lo que se puede. Todo eso es autoridad que pone límites. Bueno, eso impacta en las familias. Entonces tenemos familias que en muchos casos tienen problemas de consumo, que tienen problemas de trabajo, y pibes que se crían en hogares donde no tuvieron padres que se puedan hacer cargo de sus crianzas, y eso es una parte importante de la violencia, del delito, de un eslabón más débil. ¿Viste? Siempre se dice que la fuerza de la cadena se mide por el eslabón más débil. Tal cual. Entonces, si nosotros queremos construir una sociedad más justa, tenemos que prestar atención a ese eslabón más débil. Entonces, ahí es donde, desde la participación ciudadana, tenemos que construir también con las organizaciones sociales, con los comedores, con la articulación de las áreas sociales de los gobiernos locales, con las escuelas, en esos eslabones más débiles que son esas familias que tienen más dificultades para construir una crianza, que tiene que ver con problemas culturales, de educación, pero que están atravesados por una crisis importante desde lo económico, desde la cultura. Tenemos los teléfonos que son parte de la escenografía, claro, son parte del trabajo cotidiano de ustedes, y tenemos un mercado que moldea las subjetividades y las identidades a través de las redes sociales y que le dan una impronta mucho más fuerte que la de la familia. Le dan una impronta mucho más fuerte que la de la escuela o que la de los sindicatos, como era la sociedad, ¿no?, del siglo XX, en algún sentido. Entonces, hay una lógica donde pareciera que lo que está en las redes sociales, esa imagen de éxito que proyectamos, esa lógica del éxito y de que todo vale, es más importante que la ley que organiza la vida en sociedad. Entonces, si nosotros queremos encauzar una sociedad menos violenta, ¿sí?, no puede ser que la inclusión se dé solo a través del consumo. Claro. Tenemos que poder tener proyectos de vida. Y esos proyectos de vida necesariamente, además de ser personales, son colectivos. Para eso viene la participación social, para construir un sentido. Por eso es importante el rol del intendente con una práctica de cuidado que le ofrezca desde la ciudad un proyecto de pertenencia, una visión colectiva, donde la vida de cada uno tenga una razón de ser. Vos pensás que el 75% de los presos tienen menos de 22 años. Entre 24 y 22 años, ¿sí?, más los menores, más los pibes de 16, 17, 18, 19, 20. Ahí te está hablando de una dificultad para insertarse en el mundo, digamos. Entonces, cómo construimos esa perspectiva es clave para la construcción de seguridad.
Hay una frase suya es, bueno, pasar de la cultura del delito hacia la cultura del trabajo, ¿no? Hacia la cultura de la inclusión. Y es cierto que los dispositivos tecnológicos y sobre todo la experiencia pospandemia, digamos, aceleró esos procesos de individuación a través de los dispositivos y ha reemplazado esa norma de lo colectivo, esa ley cultural de lo colectivo y de la vida comunitaria, o mejor dicho, la ha desplazado de la centralidad que por ahí tenía en el debate con un individualismo muchísimo más furibundo y que ahora tiene, obviamente, en el Estado Nacional una expresión de amplificación muy potente. ¿Qué recepción hay a este tipo de perspectiva que encarnan desde el Ministerio, desde esta posición ya más bien política, ¿no? Porque no es una cuestión solamente técnica y de gestión? Yo creo que no hay duda de que aquel que roba, aquel que mata tiene que estar preso. Nadie duda de eso. Digamos, en el peronismo nunca dudamos de eso. Nuestra fuerza política nunca tuvo ningún... Mirá, hay unos videos de Evita promocionando la ciudad de los niños, donde en la ciudad de los niños estaba la comisaría. Claro. Y los niños jugando, bueno, aquel que se portaba mal tenía que ir a reflexionar a la comisaría, digamos. Siempre estuvo claro que hay una sanción en la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, esa síntesis de la que vos hablabas implica también entender qué es lo que tenemos que construir y entender que hay un proceso de subjetivación que es cultural, no va a venir naturalmente. No respetamos la ley porque es natural que respetemos la ley, ¿sí? Mirá, cuando nosotros tenemos un nivel de esclarecimiento de los homicidios muy fuerte, un nivel de esclarecimiento de entraderas muy alto. La verdad que vos mirás las redes sociales de los sospechosos y aparecen ellos subiéndose fotos a sí mismos con las armas, con el dinero, con los objetos robados. O sea, ellos nos facilitan la evidencia para lograr la condena. ¿Por qué? ¿Son tontos? No, hay una cuestión, hay que entender. Hay una lógica de construir una identidad atrás de eso. Una identidad donde tal vez no importa lo que hiciste para conseguir lo que tenés. Importa que aparezcas exitoso en las redes sociales mostrando lo que tenés. Entonces, me parece que esa cultura del delito a una cultura del trabajo, que es lo que está en juego en esta fase, ¿no? No es tan fácil construir trabajo hoy, en este momento en el mundo. Salvo China, el resto de los países tiene problemas. Hoy, en nuestro conurbano, el 22% de la población tiene problemas de empleo. Algunos de ocupación, otros de subocupación, y hay un montón que con el dinero que cobran trabajando no les alcanza para estar por fuera de la línea de la pobreza. Entonces, la construcción de la cultura del trabajo tiene que ver con encontrar un sentido vital, un proyecto de vida. Yo creo que eso cala, hace sentido. Ahí tenemos una razón de ser que tiene que ver con construir una solidaridad. Y ahí tenemos un principal enemigo que está claro y que tiene que ver con la venta de droga en los barrios. Ajá. ¿Sí? Eso me parece que es lo que nos desestabiliza profundamente. Una droga que recorre 1.500 kilómetros desde la frontera por donde ingresa la Argentina hasta que llega a la provincia de Buenos Aires. Una droga que viene a intoxicar a los pibes, que en alguna forma funciona como una anestesia, como una forma de sosegar un montón de situaciones, de trauma, de diferentes situaciones que es propio de la salud mental, pero que también intoxica de violencia a los barrios, ¿no? Una organización que vende droga triplica su ganancia en un día. Entonces, me parece que eso es lo que atenta también contra este proyecto, porque aparece una forma de ganar dinero fácil, ¿sí? Que no te va a hacer millonario, pero que te va a dar una vida más tranquila que el resto en los barrios, y que parece que eso fuera normal, que estuviera naturalizado. Bueno, esa es la pelea de todos los días que nosotros tenemos que dar. Y pensando en la dimensión del problema que hay que enfrentar en materia de seguridad, esto que detallabas respecto del problema de la droga, y también la dimensión del desafío de volver a construir un proyecto de vida para el presente y para el futuro, para las generaciones presentes y las que están por venir, me preguntaba con qué otros organismos o con qué otras organizaciones ustedes trabajan para empezar a arrimar y aproximar también una respuesta en estos dos sentidos. ¿Con qué otros organismos interactúa el Ministerio? Hablabas de las intendencias, también hace... Bueno, los municipios son clave porque es la forma en que se capilariza la política, ¿no? O sea, vos tenés un intendente que arma su plan integral de seguridad, nosotros ponemos un jefe de policía que tiene la misma jurisdicción que ese municipio y allí se coordina la cuestión operativa de la policial con el plan integral. Y ahí es donde se arma la capilaridad territorial. Después nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Educación, ¿sí? Con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el organismo de niñez,
por supuesto con los juzgados, con la procuración, todas las áreas de justicia, que son los que tienen que ver con la administración punitiva, y después con los organismos sociales, con el Ministerio de las Mujeres también, muy importante, con todo el tema de la prevención de la violencia de género, con el Ministerio de Justicia. Pero con el caso de los chicos es muy importante porque nosotros, ahí me parece que está la lógica que yo te decía del eslabón más débil, ¿no? Nosotros detenemos por año unos 4.000, 5.000 pibes que cometen delitos, ¿sí? Que cometen delitos graves, podemos llamarlos. Hay 5.200.000 pibes en la escuela, para que tengamos la dimensión, ¿no? Claro. 5.200.000 pibes en la escuela, 5.000 pibes que cometen delitos. Cuando ese pibe comete un delito, está en una instancia de transición donde el Estado a través de múltiples formas se enteró que ese pibe tenía un problema y no tuvo la capacidad de actuar. Entonces, frente a ese pibe que comete un delito, hay todo un área de trabajo de la policía donde se elaboran actas, se hacen informes socioambientales y esa información se remite al fiscal de menores, al juez, se remite al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y al área, al servicio local de niñez de ese municipio, para que haga un seguimiento de la familia. Eso nos permite hacer un seguimiento de cada uno de los menores. A lo largo de todo este año y de todo el laburo que hicimos, vos te encontrás que son pibes, esos, los que cometen esos delitos, perdón, que en algún sentido vienen de familias que tuvieron problemas de crianza, ¿sí? No hay problema. De paso aprovecho y les digo a los compañeros que me bajen un poco el retorno porque me está matando desde hoy. Digo, que tuvieron problemas para criar a sus hijos. En muchos casos pibes que fueron abusados sexualmente a los 5, a los 6 años, que vienen de hogares con todos estos problemas, ¿no? De mucha vulnerabilidad, que estuvieron en la escuela primaria, que tal vez dejan la escuela en cuarto, en quinto grado, que empiezan a ranchar en la calle y que son cooptados por alguna organización. Entonces, ahí yo lo que digo, porque hay mucho debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si vos me decís, nosotros tenemos estadísticas que nos dicen a partir de los 12 años hay pibes con arma de fuego que cometen un delito. El problema es la edad, el problema no es la edad, el problema es qué vamos a hacer con estos pibes que tienen este problema. Entonces, ¿ahí qué necesitamos? Un Estado que vaya a buscar esos pibes, que son los que están en riesgo. El Estado tiene esa información y que logremos que esos pibes puedan salir de esas ranchadas donde están esas organizaciones criminales para retomar una senda de un proyecto de vida. Obviamente, pibes que fueron abusados, que tienen un problema de consumo problemático, vos le das un arma de fuego, todo eso es un cóctel explosivo que va a explotar. Entonces, la verdad que vos ves las estadísticas y no es algo que sea grave eso. Pero sí, eso puede provocar mucho dolor en un montón de familias. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en una prevención. Y eso es como lo más complejo de todo. Después lo que necesitamos es trabajar fuertemente en algo que se nos escapa a nosotros del Ministerio de Seguridad, es cómo logramos que la gente en la cárcel trabaje, aprenda a trabajar y que cuando salga de la cárcel tenga un trabajo digno, que es la forma de evitar que vuelva a robar. Sí, usted hace referencia en varios momentos a lo que es la importancia del proyecto de vida, ¿no? Que es lo que por ahí un poco hace a la perspectiva hacia futuro y a la conjura del fatalismo que efectivamente sobrevuela en este tipo de situaciones. Y sobre eso le quería preguntar, ¿cómo en esto de la proliferación cultural, de una cultura más, la dimensión más cultural de la violencia, del delito, ¿cómo ve esas perspectivas desde el Estado, pero por ahí también desde la sociedad civil? Porque es muy difícil la reinserción laboral y al menos por ahí tomando, que es lo que pasa muchas veces en la dimensión de la opinión pública, si se quiere, o de las redes sociales, que es un fenómeno parecido pero distinto, queda establecido como la sinécdoque, como la parte por el todo, ¿no? El delito, la reincidencia, la cultura de la delincuencia, esto de demostrarse en la construcción de una identidad en esos parámetros. ¿Cómo ve este juego? Yo creo que las Naciones Unidas tienen un área que se dedica al delito y a las drogas, y hay un informe del año 2009 que analiza a propósito de lo que fue la crisis del 2008 y que analiza perfectamente y explica cómo las sociedades más equitativas son las sociedades más seguras. Son las sociedades menos violentas y con menos delito. Las más equitativas, no las más ricas,
¿sí? Y después el mismo estudio demuestra cómo una situación de crisis, de aumento de precios relativos, de incremento de la pobreza, de desocupación crítica, cómo eso tiene su correlato en el aumento de homicidios, en el aumento de robo de autos y de los delitos en general. Entonces eso está muy claro. Tenemos que poner esto en perspectiva. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2004, nosotros teníamos 2.700 homicidios por año. El año pasado tuvimos 838. ¿sí? Es una baja muy importante, ¿sí? Es un tercio de lo que había hace 20 años y tiene que ver con el trabajo de un montón de actores, con el trabajo de un montón de instituciones. Cuando nosotros llegamos, el año anterior habían sido 909 homicidios, después tuvimos alrededor de 800, 750, 838, este año estamos 5% debajo del año pasado. ¿Qué quiero decir? Que en la medida que nosotros logramos sociedades más equitativas, respecto de que no es el mercado el que va a resolver esto. La seguridad no la va a resolver el mercado. Necesitamos un Estado que regule, un Estado que marque. No nos da lo mismo cualquier tipo de acción. Por eso es tan importante la política educativa y después la inversión en política social, en capital social, para generar oportunidades. Para generar oportunidades de trabajo, la importancia de que las familias tengan trabajo, la importancia de que los pibes tengan un proyecto de vida, la importancia de urbanizar los barrios, ¿sí? Porque es muy importante que los barrios estén urbanizados. Nuestra provincia tiene un grave problema con la coparticipación. Nosotros aportamos el 40% de la masa de recursos fiscales, recibimos el 20%. Y esa diferencia es lo que imposibilita el desarrollo estratégico de nuestra provincia y de nuestro conurbano. Nosotros teníamos un fondo de seguridad de 500 millones de dólares creado por una ley. Nuestra fuerza política en el año 2022 dio la discusión, conseguimos 500 millones de dólares, un punto de coparticipación para fortalecer la seguridad, que también se coparticipaba con los municipios para que cada uno hiciera sus inversiones y el presidente dejó de cumplir ese fondo. Entonces yo creo que hacen falta fondos. Y creo que lo que tenemos que poder hacer, que es lo que se hace en el mundo, es que desde el Ministerio de Seguridad nosotros podemos identificar factores de riesgo criminológico como estos que yo te señalaba. Nosotros tenemos mapeado cada rincón del conurbano. Nosotros tenemos un policía cada 80 manzanas. Imagínate, si nosotros no hacemos inteligencia y planeamiento del despliegue, no podríamos tener los números que tenemos. Claro. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene la tasa más baja de los conglomerados urbanos de Sudamérica. Chile, que tenía 2,9 homicidios cada 100.000 habitantes, hoy tiene 9. Uruguay tiene 11,19 homicidios cada 100.000 personas. Viste que todo el mundo dice que irse a vivir a Montevideo, a Punta del Este, es más tranquilo. Bueno, 11,19 homicidios cada 100.000 personas. En la provincia de Buenos Aires hay 4,7. Claro. ¿Sí? Que son prácticamente los números de la nación. Entonces, hoy vivimos en los lugares con menos homicidios de América del Sur. ¿Sí? Muchas veces nos castigamos a nosotros mismos y perdemos la perspectiva de donde estamos. Por supuesto que cada homicidio nos duele. Desde el área de participación tenemos un área de asistencia a las víctimas, donde acompañamos a las familias de cada una de las víctimas, nos ocupamos de asistirlos en ese momento tan trágico y nos duele cada homicidio. Pero no podemos perder la perspectiva de que hemos alcanzado logros destacados a lo largo de un montón de años y con un montón de actores que fueron parte de esos logros. Como hablando específicamente de los foros de seguridad y el funcionamiento, ¿en qué funcionan los 135 distritos? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo se trabaja en la heterogeneidad también, ¿no? Porque hablamos de una provincia que tiene el conurbano, que tiene una región metropolitana inmensa, con una densidad poblacional muy grande, y hablamos de grandes sectores de la provincia, mayoritariamente en términos geográficos, con otro tipo de densidad poblacional y otro tipo de fisonomía, si se quiere, ¿no? Más rural, más pequeña. ¿Cómo es qué balance se hace ante tanta heterogeneidad? No, yo creo que son muy positivos. Los foros surgen justamente como contrapeso de una organización policial monolítica, hegemónica, ¿no? Y entonces aparece el foro de participación como una lógica de encontrar otro conocimiento, de encontrar otra visión. Yo creo que esa policía ya no existe más, ¿no? Tenemos otra policía hoy, una policía más profesional, una policía más humana, una policía que es capaz de apoyarse en la organización comunitaria para ser más eficiente en su trabajo. Hoy tenemos
los foros de participación que trabajan, hoy casi todos están vigentes. También los municipios han asumido un rol de conducción, ¿no?, de buena parte de esa participación ciudadana, porque obviamente hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la iluminación, con las cámaras. Todos los centros de monitoreo son municipales, no son provinciales. Claro. Entonces hay un manejo del ámbito del espacio público que es competencia del intendente, y ahí hay una articulación de la comunidad, de la sociedad civil, a través de los foros. Nosotros tenemos un vínculo a través de nuestra subsecretaría de participación con esos foros, los escuchamos permanentemente, y después tenemos un trabajo, por ejemplo, en toda la zona rural con las organizaciones del campo, tenemos un trabajo importante con las organizaciones de los movimientos sociales, donde por ahí con los curas villeros, digamos, hay lugares en otros barrios donde por ahí la organización comunitaria es más limitada, ¿no?, como cualquier barrio vulnerable, donde tenemos un vínculo permanente con esos aspectos del territorio, ¿no? O sea, no podés trabajar en seguridad si no tenés presente la voz del barrio, y tenés que construir esas referencias. Por ejemplo, en violencia de género es muy importante el trabajo que hacemos con las redes de mujeres, porque vos pensá el miedo que tiene que superar una mujer para poder acercarse a pedir ayuda, a denunciar a una persona violenta. No lo puede hacer sola, y la policía sola no puede resolver eso. Claro. Entonces, ese tipo de... Me parece que ese es un buen ejemplo para comprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo darles consejo de cómo pedir ayuda, cómo llegar. Hacemos un trabajo muy importante con las pulseras, por ejemplo. ¿A qué se refiere con las pulseras? Con las tobilleras para los agresores, ¿no? Viste que lo que se logró con las órdenes de restricción es que la víctima tiene un botón y el agresor tiene una tobillera. Si el agresor se acerca a menos de 900 metros, suena el botón de la víctima, y la víctima tiene tiempo de buscar ayuda. Claro. Ayuda, ese botón también le suena a la policía, y la policía se acerca. Pero más allá del trabajo que haga la policía, hay una red comunitaria que le va a dar ayuda a esa víctima para que no esté sola. Entonces, claro, esa lógica, lo mismo que el trabajo que hacemos con las escuelas. Toda una red, toda la comunidad educativa, que la escuela sigue siendo un lugar muy importante del Estado en la sociedad. Por más que nos quejemos, que la sociedad muchas veces le gustaría que la calidad educativa sea mejor, la escuela sigue siendo un lugar de referencia muy importante, sigue siendo un lugar donde se construya una cultura de diálogo, una cultura libre de violencia, y la comunidad educativa también es un ámbito de donde nosotros construimos prevención de la violencia, trabajando con los directores, con los docentes, trabajando los emergentes de la violencia con el Ministerio de Educación, y desde ahí es un lugar donde se irradia esa participación comunitaria que busca construir espacios libres de violencia. Eso es lo que tenemos que entender, que esa trama de la convivencia es la que va a construir unas referencias familiares, comunitarias, donde digamos, ¿por qué estás haciendo esto? Si es mejor hacer esta otra cosa, ¿no? O sea, siempre hay un lugar donde el delincuente, antes de estar profesionalizado como delincuente, antes de estar dedicándose las 24 horas, hay una instancia que es amateur, ¿no? Donde a veces va a la escuela, a veces sale a robar. Bueno, hay un montón de gente que ve eso. Claro. Hay una familia que ve que el pibe viene con una moto, hay una familia que ve que viene con unas zapatillas nuevas, que tiene un celular, que cómo se lo compró. Claro. Entonces hay que poner en discusión esas cuestiones para ver cómo logramos que esa vida vuelva a un cauce de apego a la ley y vuelva a un cauce de un proyecto de vida distinto. Para eso tenemos que ver cómo construimos las mediaciones comunitarias, construcciones de autoridad barrial, que puedan ordenar eso y que tengan el soporte del Estado, desde la represión del delito, desde la justicia, desde los centros comunitarios, desde los espacios de deporte, desde la escuela, para poder darle un andamiaje a ese barrio que sostenga esa comunidad. Claro. Es muy interesante la idea de poder combinar el Estado, que no se corre de su responsabilidad, pero que sí articula su función con organizaciones que ya vienen laburando o con actores que son importantísimos para poder, en definitiva, garantizar la seguridad. Me quedaba pensando en algo que mencionabas acerca de los proyectos de vida, respecto de las políticas de cuidado y del rol importantísimo que tienen las familias también en este escenario. Sabemos de tu interés y tu vocación por el tema de las niñeces, y por ahí queríamos profundizar un poco más acerca de las políticas y estrategias que se vienen desarrollando desde el Ministerio
en relación a los niños, las niñas, las niñeces? Mirá, yo creo que es muy importante. Nosotros hicimos un laburo técnico muy importante con esto que yo te decía de las aprehensiones, poder llevar un acta muy circunstanciada de ese pibe que llega a una comisaría, por qué llega y qué pasó en ese lugar. Muchas veces tenés hechos de violencia, pibes de los colegios, viste que hay como una tradición de que se agarran a piña en los colegios. No sé, en diferentes, acá en La Plata hay hasta una fecha del año donde eso pasa, digamos, ¿no? Y que parece que son cosas que están naturalizadas. Sobre eso trabajamos mucho con los colegios para desestructurar ese tipo de violencias, pero a lo que me refiero es, nosotros tenemos circunstanciadas toda esa información y esa información la tenemos también con las familias. Todo eso se mapea y nosotros construimos un índice de barrios vulnerables a la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Más allá del mapa del delito, que son los mapas de calor, donde vos decís dónde se roba y dónde se va a robar, en los centros comerciales, en los lugares donde está la plata. Claro. Entonces siempre la policía se distribuía en los lugares donde estaba la plata. Nosotros lo que hicimos fue construir un mapa de la violencia más lesiva. Y entonces que fuimos construyendo una lógica donde aparezcan los lugares de los homicidios, de las balaceras, de las peleas de los jóvenes, y todo se empieza a mapear. Y hay un lugar donde también construimos cuáles son los domicilios de los pibes que cometen delitos, a dónde viven, dónde se cometen esos delitos, cuáles son las escuelas a los que van los pibes. Y cuando vos empezás a cruzar eso, y eso lo cruzás con los barrios donde se concentra violencia lesiva, empezás a comprender un montón de racionalidad. En función de esa información, por ejemplo, el Ministerio de Deportes usó esa información para definir prioridades de inversión de escuelas deportivas, de polideportivos, de entregar materiales deportivos. Lo mismo pasó con el Ministerio de Educación, que armó los centros, los espacios de revinculación de los pibes después de la pandemia. Sí. Bueno, se priorizaron los barrios donde surgían este tipo de situaciones. Lo mismo estamos trabajando con los intendentes para lograr un seguimiento de estos pibes que quedan en las comisarías detenidos, con la lógica de dar un soporte y que son llamadas de atención y que por ahí son jóvenes que provienen de un hogar que no pudieron tener la crianza que necesitaban para incluso acceder a sus derechos, acceder a la salud. Son pibes que tienen deteriorada la salud, que están malnutridos, en algunos casos que tienen problemas de salud mental. Entonces, ¿a qué llegás? Vos llegás por un caso al individuo que lo tenés en la causa penal. Pero por otro lado tenemos que llegar al barrio y encontrar un parámetro y una dinámica sociocomunitaria donde te das cuenta que ahí nos falta organización comunitaria. Entonces, ahí, ¿qué necesitamos hacer? Y bueno, trabajar con polideportivos, trabajar con centro de deporte, trabajar con los curas, trabajar con los templos evangelistas, que también son actores muy importantes en la comunidad. Todo lo que a nosotros nos sirva para construir una mediación que ponga en discusión la violencia es lo que nos va a permitir bajar los niveles de inseguridad futuro. Eso estamos convencidos de que es así, lo demuestra un montón de experiencia en el mundo y también en América Latina. Medellín es un ejemplo muy interesante de cómo logró revertir una cultura de la violencia, donde hay una socialización en la violencia. Entonces, tenemos que poner muchas cosas en cuestión. Muchas veces vemos las peleas afuera del colegio, las peleas incluso hasta de chicas fuera del colegio. Sí. Y cuando vos hacemos reuniones con las chicas nos cuentan que subir videos de peleas les trae un montón de seguidores. Eso iba a decir, ¿no? Porque convivimos en una época en la cual hay una facilidad para mostrar y por ende se alimenta esta lógica de espectacularización de cuestiones que son dramáticas en la vida de las personas y de la comunidad. Y que además convivimos en este momento político con un Estado nacional cuya línea ético-política es ir hacia el efecto solamente y hay como una lógica hacia el reduccionismo y hacia la simplificación no ingenua del problema del delito, ¿no? El problema social y general y de las violencias. ¿Cómo se convive un poco? Porque
uno escucha y todo, y es, bueno, va un poco a contramano del espíritu de época, ¿no? Y de la línea política predominante, por lo menos a nivel nacional. ¿Cómo se convive ya en términos políticos, teniendo en cuenta que hay una instancia federal donde se encuentran los colegas suyos de otras provincias y también la ministra de Seguridad de la Nación? ¿Cómo se convive con esos discursos a nivel social, pero sobre todo en la ejecución de la política desde el Estado? Bueno, primero yo creo que parte de una lógica de las convicciones. Nosotros no estamos acá para ocupar un cargo, digamos, no. Todos los días yo me despierto sabiendo que va a haber tres problemas graves, muy graves en la provincia, que voy a tener que resolver. Imagínate que no es una cuestión que estamos acá porque es el mejor lugar para ocupar. Estamos acá porque queremos transformar las cosas y eso implica una visión, unas convicciones, una decisión de poner freno al avance del narcotráfico, una decisión a poner freno a la violencia. Hay una policía que está respondiendo también a esto. Hay un montón de actores comunitarios que quieren avanzar en este sentido. Del otro lado, yo creo que hemos logrado un entendimiento con el Ministerio de Seguridad de la Nación que nos permite trabajar en conjunto. Hemos, por supuesto, cada uno en su rol, ¿no? Ha sido importante el avance que estamos logrando en compartir inteligencia criminal, en trabajar en causas federales. Eso nos permite avanzar bien. Yo creo que la mayor dificultad viene, me parece a mí, de parte de la cuestión económica, ¿no? Fundamentalmente, donde no estamos recibiendo los recursos que tenemos. Yo te explico, el mayor problema lo tenemos en lugares de hacinamiento. Nosotros tenemos 60% de pobreza. Tenemos 70% de los pibes en la pobreza. Tenemos problemas de urbanización de barrios y a nosotros nos cortaron el fondo educativo, nos cortaron el fondo de seguridad, nos cortaron el fondo de urbanización de los barrios, nos quitan toda la asistencia financiera para poder lograr ese desarrollo. Todo eso se hace mucho más difícil. Digamos, ahí hay una cuestión concreta y una lógica a pensar que el mercado va a resolver esto, ¿no? Fíjate lo que pasa en términos de salud. Toda la desregulación que se hizo, lo único que hizo fue fortalecer las respuestas estatales de salud, porque la gente se está volcando toda a los hospitales públicos municipales en el interior de la provincia. Un municipio del interior de la provincia destinaba el 27% de su presupuesto al hospital, ahora está dedicando casi el 50%, ¿entendés? Para sostener una situación de salud. Entonces, yo creo que hay una lógica que el gobierno no la ve, como les gusta decir a ellos, y es que la seguridad no la va a resolver el mercado. Y la seguridad en el sentido amplio, no los delitos. En el sentido amplio, nosotros necesitamos construir una comunidad cohesionada para poder frenar la violencia. Y me parece que esta lógica de apelar al mercado, de apelar a que cualquier cosa se pueda hacer en nombre de la libertad, va en detrimento de la construcción de una comunidad más justa. Esto es lo que me parece a mí, ¿no? Bueno, para ir cerrando, si les parece bien, nos gustaría conocer un poco el balance que haces de estos 5 años, porque uno podría pensar en la continuidad también de tu trabajo con el trabajo que venía haciendo el ministro anterior, Sergio Berni, y sabemos que hay un trabajo continuado y coordinado. Entonces nos preguntábamos qué balance haces de este primer tiempo, de estos 5 años, respecto de la labor que se lleva adelante en el ministerio. Mira, yo creo que tenemos, el balance es positivo, el balance tiene que ver con la reacción que hubo. Yo creo que las estadísticas nos demuestran que el camino es el correcto. El trabajo que estamos haciendo de articulación con los intendentes nos demuestra que estamos llegando a los lugares que tenemos que llegar y que es con la gente, es escuchando a las víctimas, es escuchando a las familias de las víctimas, es construyendo comunidad en cada barrio. Me parece que saber que estamos en el camino correcto es la satisfacción que tenemos. Estamos en un momento por ahí más difícil desde el punto de vista de los recursos, pero también estamos orgullosos de una policía que reaccionó, que le hicimos una propuesta que tiene que ver con lograr una policía más profesional, una policía más humana, donde invertimos muchísimos recursos, donde nos preocupamos por el bienestar de esa policía y hay una policía que responde. Entonces yo creo que de todo ese correlato estamos satisfechos en cuanto al rumbo que elegimos y a la estrategia.
Obviamente tenemos que seguir profundizando, hay muchísimo para hacer y tenemos un montón de líneas de trabajo para trabajar con otros. Todas las manos son bienvenidas, todas las articulaciones que podemos hacer nos suman y fundamentalmente no nos creemos los dueños de la verdad y tratamos de escuchar esas críticas constructivas que nos permiten ir mejorando. El balance me parece que es ese. Bueno, Javier, muchísimas gracias por venir a los medios de la universidad. ¿Conocías los medios de la universidad? Los conocía de haberlos visto, no había estado nunca, así que es un placer haber estado con ustedes. Bueno, gracias por venir. Gracias. Esto fue Posta Política y Sociedad para la Transformación Argentina. Nos vemos en el próximo programa. Así es, adiós.